Studio Robota presenta. Guardar las pistas te vas a lastimar. Guardar las pistas no va a mejorar. Guardar las pistas, este es mi canal. Guardar las pistas, más vale no rimar. Perdidos en el Éter presenta. Buenas queridos concurrentes al Comic Convention Online 2020, mi nombre es Magnus y soy parte del podcast Perdidos en el Éter. Le quiero agradecer primero que nada a José, a Gabriel y a toda la organización por invitarme a esta charla, que bueno, que por motivos obvios estamos haciendo en estas condiciones. La charla se llama Larga vida al Rey, Jack Kirby, piedra angular del cómic de superhéroes, y vamos a hablar de uno de mis creadores de cómics favoritos y responsables de gran parte de lo que hacen las mitologías de Marvel y DC, las dos compañías de superhéroes más grandes, y de muchas de las películas que todos disfrutan, incluso aunque no lean cómics. Por otro lado, les voy a decir que yo estoy operando cámara, imágenes, texto, todo, así que si no es lo más prolijo del mundo, me sabrán disculpar. Larga vida al Rey. El 28 de agosto de 1917, en el humilde barrio East Side de New York City, nacía Jacob Kurzberg, quien para más de 3 generaciones ha sido conocido como Jack Kirby. Miren qué facha que tenía este señor. Así tengo que hacer. Así. Y cuando no ocupaba su tiempo soñando con ser actor, pasaba el tiempo dibujando y su talento fue puesto en uso casi de inmediato. Vale decir que Jack Kirby no fue su primer seudónimo. Durante sus primeros años en el mundo del comic book, primero pasó por el estudio de Eisner e Iger y luego por el de Victor Fox, donde trabajó por ejemplo en Blue Bolt y en el primer personaje de Blue Beetle, la primera versión de Blue Beetle, que muchos conocerán de DC Comics. Jacob usó varios seudónimos anglosajones inspirados en los duros irlandeses de su barrio. El Lower East Side es un barrio de inmigrantes judíos e irlandeses, y de las películas. Nombres como Jack Curtis, Kurt Davis, Fred Sand, Ted Gray, y por primera vez utilizaría el apellido definitivo con el seudónimo de Lance Kirby. Fue en sus últimos años en Fox Comics, hacia la década del 40, donde tomará el que será su identidad para millones de fans a lo largo de sus más de 60 años, de los más de 60 años de carrera, porque en 2017 hubiese cumplido 17 años, 100 años, perdón, pero arrancó en los 30 su carrera. Stan Lee, que gustaba de darle sobrenombres muy rimbombantes a la gente, lo bautizaría luego como Jack Kirby, el Rey. Pero volvemos un poco más atrás. Antes de trabajar en el mundo del cómic, Kirby nace de una familia de inmigrantes judío-austríacos del Imperio Austrohúngaro, una zona que hoy día es Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Su madre, Rose, era ama de casa y su padre, Benjamin, trabajaba en la industria de la vestimenta. La vida en el Lower East Side era dura y Kirby participaba, según sus cuentos, de manera periódica en peleas entre los chiquilines de su manzana y los de la manzana de al lado, saltando por los techos, corriendo por las escaleras de escape de emergencia, pegándose palazos y botellazos. La cosa era jodida, pero tenían un código. Si quedabas inconsciente, no importa de qué bando fueras, no te seguían pegando. Te acomodaban un poco la ropa y te dejaban en la puerta de tu casa para que te encontrara tu familia. Estas escenas, que son del cómic Jack Kirby, The Epic Life of the King of Comics, de Tom Scioli, que está muy bueno, porque relata la vida de Kirby de una manera muy, muy interesante, dan inspiración al personaje de Kirby de los Cuatro Fantásticos, La Cosa, Ben Grimm, Benjamin, como su padre, que es de la calle Yancy y se pelea con los de la pandilla de la cuadra siguiente, o por ahí. Está muy inspirado en eso. La Cosa también es judía, como Kirby. ¿A qué se dedicó el joven que luego se llamaría Jack Kirby? Pues a lo mismo que se dedicaría la mayor parte de su vida, a dibujar. Durante los duros años de la Gran Depresión, Jacob aplicó sus talentos en el arte de la animación, haciendo cuadros intermedios para los dibujos animados de Popeye en los estudios de los hermanos Fleischer, así como en chistes e ilustraciones para periódicos con tiras de relleno como Your Health Comes First, tu salud viene primero, o Facts You Never Knew, hechos que nunca supiste. Su trabajo en prensa le daría una visión más completa del trabajo gráfico aplicado, permitiéndole convertirse en uno de los artistas más completos de todas las épocas.
Sus trabajos en comics books en los estudios antes mencionados le darían experiencia en todo tipo de géneros: western, guerra, ciencia ficción, superhéroes y mucho más. A lo largo de toda su vida, Kirby impondría sus conceptos visuales que vieron su fermentación artística en esos primeros tiempos de trabajo en el arte comercial. ¿Por qué él y no otro? Podríamos preguntarnos. Porque al fin y al cabo decenas de artistas pasan de los medios gráficos tradicionales al cómic y ninguno ha tenido tanta relevancia ni dejado su impronta tan firmemente como Jack Kirby. La respuesta nos la da otro creativo que colaboró durante muchos años con Kirby, creando juntos, entre otras cosas, a Captain America. Joe Simon decía: solo había un Jack y era un genio del medio. Simon y Kirby se conocieron trabajando en Fox Comics y muy pronto, que no tiene nada que ver con Fox, la empresa de cine y televisión, ahora gran parte de eso es parte de Disney, y muy pronto se estableció entre ambos un vínculo de afinidad creativa. Cuando Simon fue contratado como editor general de la editorial Timely, luego sería conocida como Marvel Comics, por Martin Goodman, que era el dueño, o por lo menos uno de los capangas, Jack fue con él porque le ofrecieron el papel de director de arte. Por supuesto que también siguió dibujando cómics. Cuando Simon concibe la idea de Captain America, Kirby es la elección lógica para dibujar el personaje, dadas las perspectivas dinámicas que ideaba al momento de diseñar los artes de página. Cap golpeando a Hitler en la tapa cuando Estados Unidos no había entrado en la guerra era una declaración política como pocas. Se la dedicamos a la gente que dice: hoy en día se le mete en política a los cómics. A la gente del partido nazi de los Estados Unidos no le gustó y lo llamaban y mandaban cartas para amenazarlo. Una vez incluso lo vinieron a buscar a las oficinas de Timely para pelear, y cuando le avisaron, Jack bajó corriendo, remangándose la camisa, y cuando llegó planta baja se habían ido. Además de lo político, en lo artístico, Captain America dio comienzo a un cambio decisivo en el mundo del cómic. Tratemos de comprenderlo a través de las palabras de Gil Kane, otro legendario dibujante que inició su carrera como ayudante de Kirby. Cuando entró al mundo del cómic, Jack representaba lo mejor de la vieja tradición, pero también era la vanguardia de la nueva. El estilo de todo el mundo dependía de la revista tradicional o los estilos de ilustración de libros que prevalecieron durante la primera parte del siglo XX. Cuando Jack entró en el cómic, tenía todos esos elementos bajo control, pero al mismo tiempo introdujo una vitalidad, una fuerza, un sentido del poder y una preocupación por las formas utilitarias. Era un diseñador muy brillante. Nadie podía estar totalmente en contra de lo que hacía en una página. Fue como una tempestad para el cómic. En solo 2 años, todo el mundo le estaba copiando más a él que a ningún otro. Disculpen, que tomo un poquito de agua. Un gran dúo había formado, un gran dúo artístico se había formado y ya nada podía evitar los cambios que revolucionarían el medio. De Kirby nacen o se popularizan innovaciones como las viñetas que ocupan media página o toda la página, las splash, y más adelante 2 páginas completas, las llamadas spread, porque el cómic era muy las 9 o 6 viñetas, todo muy cuadradito. Por esas épocas, el sobrino de la esposa de Goodman, un tal Stanley Martin Lieber, empieza a trabajar en Timely. Como habrán adivinado, no es otro que Stan Lee, claro. Era un muchacho, empezó a trabajar como cadete, pero después lo dejaron publicar alguna cosa. Su primer trabajo publicado fue un cuento en texto de Captain America como publicación de respaldo en uno de los números del cómic. Timely estaba haciendo un montón de guita con Captain America y no le decían absolutamente nada a Simon y a Kirby de las cifras exactas de ventas para no pagarles lo que les correspondía del contrato de porcentajes que tenían. Si bien Captain America era propiedad de Marvel, habían negociado un contrato a porcentaje. El dúo tuvo que empezar a trabajar de callado en proyectos freelance para otras editoriales. Este aquí que también contrataron a Stan Lee para que les sirviera de cadete, escribiendo las páginas de correo, borrando el lápiz después de entintar, etc. Pero Goodman se enteró y los echó de Timely. Dicen las malas lenguas, y sospecha esto el propio Kirby, que el que los buchoneó fue Stan Lee. Nunca lo sabremos. Simon y Kirby reciben una oferta de lo que era National Periodical Publications o DC Comics, luego, y ahí lanzarían títulos tales como Newsboy Legion, Boys Commandos y muchos otros. Todos éxitos de venta, la mayoría de muchachos en la guerra,
pero la guerra era algo con lo que iban a tener experiencia propia pronto. Estados Unidos entra luego de Pearl Harbor en el 42 en la Segunda Guerra Mundial y ambos autores tuvieron que alistarse en las Fuerzas Armadas. Simon se queda en el país como miembro de la Guardia Costera, mientras que Jack va a Europa con el ejército. Al contrario que otros artistas que trabajaron en cosas más cómodas, para citar por ejemplo el propio Stan Lee, que se dedicó a escribir guiones de los filmes de entrenamiento, Jack estuvo en el frente de guerra. Siguió a las tropas que desembarcaron en Normandía un poco después del día D. Kirby fue parte de una tropa de exploración dibujando mapas e ilustraciones de reconocimiento, adelantándose a los demás soldados. Entró en combate y mató nazis de verdad, no solo en los cómics. Pero además, para peor, su unidad descubrió un campo de concentración abandonado por los nazis. Según sus propias palabras, hombres y mujeres que parecían no haber comido por quién sabe cuánto. Raquíticos, vestidos con harapos mugrientos. A los alemanes no les importaba un carajo. Se habían ido como quien deja un perro atrás para que se muera de hambre. Estuve parado ahí por un largo tiempo, preguntándome, ¿qué hago? Solo pensar en eso me revuelve el estómago. Solo podía repetir, ¡oh Dios! Estas experiencias marcarían a Kirby para siempre y según sus personas cercanas, tendría pesadillas sobre la guerra varias veces a la semana. Pero también se vería el resultado de su trabajo, como veremos más adelante. La guerra se había terminado y había que volver a trabajar. Se reencontró nuevamente con Joe Simon y empezaron a crear nuevos cómics. Sin importar cuál fuera el género que estuviera de moda, el dúo Simon y Kirby le insuflaba nueva vida con su estilo. Ya fuera Boys Ranch, Black Magic o su nueva versión de Captain America, Fighting American, esta vez luchando contra comunistas, al igual que Cap lo haría pronto en Marvel también. El estilo de Kirby lograba hacer la diferencia una y otra vez. Sin ir más lejos, cuando se puso de moda un enfoque cuasi publicitario y más conservador durante la posguerra, Kirby abandonó el estilo expresionista que tenía, demostrando que en versatilidad podía igualar y superar a cualquiera de sus colegas, y lanzaron un título de historietas de amor, Young Romance, que llegó a vender 1 millón de ejemplares cada número, un despelote para la época, y hoy día ni les cuento, no se vende ni de cerca de 1 millón de cómics de un solo título. Es con ese título que ellos crean directamente el cómic romántico en Estados Unidos, que no existía hasta el momento. A fines de los 40 también tienen éxito con los cómics de crímenes como Headline Comics. Incluso llegan a posar para la tapa del número 37, Kirby siendo de delincuente y Simon sin mostrar su cara de policía. Las armas eran de juguete, de las varias que tenían en un cajón en el estudio para usar de referencia. El prolífico equipo trabaja también en 1958 para una tira de historietas de periódicos llamada Sky Masters, que estaba muy adelantada a su era en lo que se refiere a representaciones del viaje espacial y otras tecnologías. Kirby dice que por esta serie la NASA se le comunicó y le pidió que dibujaran para sus programas de entrenamiento. Kirby dijo que no, porque no lo dejaban viajar en una nave espacial. También a fines de los 50 lanzan otros cómics como The Fly y The Double Life of Private Strong, otro héroe patriótico de S.H.I.E.L.D., para Archie Comics, y poco tiempo después se separan. Kirby vuelve a trabajar para DC en Challengers of the Unknown, aparentemente sobre una idea que habían tenido con Simon y nunca la habían usado, y finalmente vuelve a Timely, que ahora es conocida como Atlas, y muy pronto se llamaría Marvel Comics, como se llama hoy día. La compañía estaba pasando por un mal momento, pero en el 61 Kirby colaboraría con lo que no solo reflotaría la editorial, sino que la convertiría en una de las dos grandes, y además reflotaría toda la industria del cómic estadounidense. DC había sobrevivido al cuasi ocaso temporal del superhéroe, publicando cómics de horror, guerra, western y sus características historias de detectives. ¿Qué pasó? Luego de la guerra, o durante la guerra, solo sobrevivieron Superman, Batman y Wonder Woman y algún otro superhéroe de otra empresa, pero la gente estaba interesada en cómics de guerra, western y otras cosas, y el superhéroe dejó de tener éxito. Pero DC resucita a sus personajes superheroicos y los reúne en la Justice League of America. Martin Goodman, jugando golf con uno de los editores de DC, con uno de los publishers, uno de los capangas de DC, dice, ¡qué buena idea! Y le dice a Stan Lee, che Stan, vamos a hacer algo de esto.
con Jack Kirby y otros dibujantes como Steve Ditko, dibujantes y guionistas, argumentistas, crean su propia línea de superhéroes. Cuando les conviene, vuelven a llamar a Kirby. Fueron Jack y Stan los que lanzaron lo que hoy es conocido como el universo Marvel con la creación de Fantastic Four, seguida prontas por otras creaciones de los equipos. Spider-Man la dibuja y co-crea Steve Ditko, pero hubo diseños iniciales de Kirby que no tienen mucho que ver con el personaje que conocimos, y la tapa de Amazing Fantasy número 15 la boceta Kirby, por lo que dicen. Los X-Men, uno de mis favoritos, reviven a Captain America, reúnen a sus héroes en The Avengers. Esta nueva línea de Marvel es la que incorpora la faceta humana de los sentimientos más humanizados al superhéroe. Deja de ser un semidios para ser un ser humano que, a pesar de que tener poder y su tecnología fantástica, tiene problemas tal y como los tiene el lector. Es una nueva era del cómic. Recién había empezado la Silver Age con Flash en el 56 en DC, pero esto es la era Marvel del cómic, como se le llama. Comienza una época muy tumultuosa de trabajo con Lee como director de publicaciones y guionista, mientras Kirby co-crea, argumenta y dibuja. Entre trabajo y trabajo, 20 y pico, 30 páginas de cómic para un número, 20 de otra, era una máquina de dibujar. Kirby también boceta personajes y conceptos que se los dan a otros dibujantes para que lo sigan. En cuanto a su trabajo directamente con Stan Lee, Jack no dibuja guiones escritos por Lee, sino que de hecho se convierte en coargumentista. Ditko también hacía esto en Spider-Man, gracias a lo que se llama el método Marvel. Stan Lee escribió un párrafo en el que brevemente cuenta lo que pasaría en la historia, pero no detalla escenas, no detalla acciones individuales, muchísimo menos escribe diálogos. A partir de este momento, Jack dibuja las alrededor de 20 páginas de la historia, creando cada secuencia individual. Le da vida extra al argumento de Stan Lee y le agrega comentarios y sugerencias al margen de la página. A veces incluso dibuja globitos y escribe algún diálogo. Con estas páginas en la mano, Stan se sentaba a la máquina de escribir y creaba los diálogos finales, muchas veces cambiando la historia. Esto es como el juego del cadáver exquisito, que una persona empieza una historia y la continúa otra. Stan no necesariamente respetaba las ideas de Kirby y la historieta dibujada podía ser completamente distinta. De hecho, no es el caso de Jack Kirby, pero él dijo que muchas veces se le habían ignorado. Pero un ejemplo muy claro es una historieta de Spider-Man en la que Ditko era un tipo de derecha y de una ideología llamada el objetivismo, en la que Ditko dibuja a Peter Parker pasando por enfrente de una manifestación en contra de la guerra de Vietnam, y Peter Parker pone cara de culo y se queja como diciendo estos hippies de porquería, no sé qué, terrible, facho el Peter. Pero Stan Lee, que tiraba para otro lado, o por lo menos escribía para otro lado, le cambia completamente el diálogo y Peter pone cara de enojado porque está de acuerdo con que la guerra de Vietnam está mal. ¿Qué dice Stan Lee sobre Kirby? ¿Qué decía Stan Lee sobre Kirby? Jack fue un talento de proporciones gigantescas. Fuimos amigos y colaboradores durante tanto tiempo, colaboradores durante tantos años, que creo que será recordado mientras la gente siga leyendo literatura y leyendas. Lamento que nos distanciáramos un poco durante los últimos años de su vida, pero son cosas que ocurren. Sí, dijo eso, pero también se ha encargado de tomar más crédito del que le corresponden varias de sus creaciones conjuntas, o incluso de cosas que eran directamente creaciones de Kirby, que Kirby le trajo desarrolladas, y él dijo, no, fue idea mía. Lo que hoy día se conoce como el universo Marvel nació en las colaboraciones de Stan Lee y Jack Kirby, pero para este último, para Kirby, nada parecía ser suficiente. El rey tenía que dejar su impronta con la misma fuerza en la casa rival, y es así que su afán creativo, y probablemente estar cansado de que Stan Lee se quedara con los créditos, lo lleva a DC de nuevo en el año 70. Concibe otro universo entero, lo que se conocería como el Fourth World, el cuarto mundo, compuesto de 3 títulos, de 3 cómics: New Gods, los nuevos dioses, Mr. Miracle y Forever People.
En él, Kirby genera interacciones y personajes que aún día son influyentes en todo lo que tiene que ver con DC Comics. Darkseid y los nuevos dioses son parte de la mitología completa de DC y todos los héroes han tenido que enfrentarse a Darkseid en algún momento. Es acá que entra en juego su experiencia con la guerra, porque Darkseid es un personaje que es el epítome del fascismo. Obsesionado por encontrar la llamada ecuación de la antivida, con la cual puede controlar los pensamientos y emociones de todos los habitantes del universo, gobierna su planeta Apokolips como un tirano fascista con todas las características del Tercer Reich: tropas con el cerebro lavado, campos de concentración, guetos. De hecho, el gueto de Apokolips se llama Armageto, adoración de un líder supremo, etc. Es claro como el día. Con el Fourth Board intenta crear lo que se conoce hoy como la miniserie o serie limitada, o sea, un cómic de números finitos, o sea, 6 números o 12 números a publicarse durante un tiempo y no una colección que se extienda en el tiempo según den las ventas. También con una miniserie con un ritmo de producción más lento y una calidad más elevada. El tiempo, sin embargo, no era el correcto y las ventas no fueron las esperadas. Sigue trabajando en DC y cuando cierran las colecciones del Fourth Board, Kirby crea para DC toda una serie de nuevos personajes, como Kamandi, el último muchacho en la Tierra, The Demon, Etrigan, conocido por muchos, o Mac, que se ha utilizado en megasagas de DC también en los últimos años. Él escribe los guiones para todos estos cómics de DC. Algunos personajes han sido dejados de lado y son solo para personajes, para coleccionistas nostálgicos, pero muchas de estas cosas son parte del tejido de DC hoy día. Prácticamente ninguna saga gigante de DC puede funcionar sin alguna creación de Kirby. Siempre mencionan a alguien. No en vano, Darkseid es, como decíamos, el megavillano de DC. Ni Lex Luthor se le acerca. Es probablemente el equivalente a Galactus o a Thanos en Marvel. Por cierto, si no me equivoco, Thanos es creado después que Darkseid, o por la época, y Galactus, por supuesto, es co-creación de Kirby. Con hormigas en el culo y buscando dónde está la plata, porque era un laburante, Kirby regresa a Marvel en el 75 y escribe y dibuja de nuevo Captain America, crea The Eternals, otros megadioses que pronto van a tener su nueva película, Black Panther, haciéndolo luchar contra miembros del Ku Klux Klan y otras cosas, y Devil Dinosaur, que pronto va a tener su serie animada. Sin embargo, y paradójicamente, se encuentra fuera de sincronía con el universo que había ayudado a crear. Insatisfecho, en 1978 no renueva su contrato, se va él y se queda freelance. Diseña personajes y maquinaria y objetos para varios estudios de animación. Entre otras cosas, trabaja haciendo bocetos de producción para The Black Hole de Disney y Thunder the Barbarian de ABC. También, por ejemplo, trabaja para los dibujos de los superhéroes, Superpowers y los muñecos de Superpowers. Uno de los trabajos más relevantes de la época y una anécdota muy interesante viene en 1979, pero por motivos completamente ajenos a Kirby, que es famosa. Se trata del arte conceptual que realiza para la adaptación cinematográfica de The Lord of Light, una novela de ciencia ficción de Roger Zelazny. El productor Barry Geller había adquirido los derechos de la novela y escribió un guión de cine contratando a Kirby para dibujar conceptos y personajes y diseños de decorados. Geller anuncia la película en una conferencia de prensa en noviembre con personajes disfrazados, un parque de diversiones en Colorado que se va a llamar Science Fiction Land, basado en los diseños de Kirby y con aportes de gente como Ray Bradbury. La película, sin embargo, no llega a realizarse, pero los diseños tuvieron otro destino mucho más interesante o mucho más curioso y que eventualmente sí resultarían en un filme, pero no como están pensando. En el mismo mes de 1979, en el mismo mes de noviembre del 79, la embajada de los Estados Unidos en Irán es tomada por militantes islámicos que mantendrían como rehenes a los empleados de la misma y a otras personas como funcionarios canadienses durante casi un año y medio como rehenes. 6 empleados consulares logran evadir captura y son alojados por el embajador canadiense, canadienses entran acá, mientras la CIA, con la colaboración del gobierno de Canadá, monta una operación para sacarlos de Irán. Agentes de la CIA simulan ser cineastas usando el guión de Geller, rebautizado como Argo, la película,
y el arte de Kirby para dar credibilidad a la producción ficticia. La operación culminó en enero del 80 y usando pasaportes canadienses sacaron del país a los 6 refugiados como parte del personal de la producción. El evento, que es conocido luego como The Canadian Caper o el subterfugio canadiense, fue adaptado a una película para televisión en los 80 y más recientemente por Ben Affleck para su film Argo. Esta película muestra algo que en realidad no sucedió, que es Kirby trabajando directamente para la CIA haciendo el arte. La agencia simplemente usó material previamente creado por él, cosa que Kirby nunca se enteró, o se enteró después. De hecho, Tony Méndez, el agente de la CIA a cargo de la operación, reveló estos detalles recién en el año 2000. Bueno, Kirby no se enteró, perdón, porque murió antes. Barry Geller se enteró en ese momento y Kirby, bueno, nunca se había enterado. Me adelanto a mi propio guión. El material aparentemente llegó a manos de la CIA a través de John Chambers, un maquillador que formaba parte del proyecto original de la película Lord of Light y que además trabajaba para la agencia. El propio Méndez, el agente de la CIA, era dibujante, diseñador gráfico y especialista en disfraces. En la película, Jack aparece brevemente, el actor no se parece en nada y no está caracterizado, dice 2 palabras y no se menciona su nombre más que los créditos. Ni siquiera usan el arte de Kirby en la película, en la pantalla, porque según le dijo uno de los productores al Museo Kirby, no lucía bien en pantalla. Aunque algunos dicen que fue un tema de copyright para no llegar a un acuerdo de Geller. De hecho, el arte de Kirby para Lord of Light se adecuaba, según algunos expertos, a las sensibilidades islámicas, mientras que el mostrado en pantalla en largo eran facsímiles baratos de Star Wars hechos para ser interpretados por la audiencia estadounidense del filme. Dejando de lado esta interesante historia, los últimos años de la carrera de Kirby también incluyeron cómics. Durante los 80s dibujó un puñado de cómics independientes, incluyendo Captain Victory, y tuvo un breve regreso a DC, donde trabajó un poco más en su Fourth World, cerrando un trato que aseguró royalties permanentes para Jack y su familia. Lamentablemente, la artritis comenzó a impedir su trabajo y se retiró formalmente en 1987. En los años siguientes, realizó trabajos esporádicos puntuales, más que nada reproducciones de etapas clásicas para coleccionistas privados. Una de las últimas cosas públicas que hizo fue trabajar en una línea de cómics para Topps llamada Secret City Saga. Consistió de 3 títulos basados en conceptos que había creado años antes y nunca había usado. Tenía cajones y cajones de cosas que no había usado. Kirby solo hizo diseños de personajes y tapas y fueron un fracaso de ventas. Estuvo enfermo durante sus últimos 2 años de vida, los cuales culminaron con un ataque cardíaco el 6 de febrero de 1994. Kirby, sin embargo, vivió para experimentar el comienzo de un nuevo interés en su trabajo, desafiando su frágil salud para ir a convenciones y entrar en contacto directo con sus fans, incluso reencontrándose con Stan Lee. Hay varias fotos por ahí medio incómodas, pero bueno, que se sacaron fotos juntos. Este interés por su obra ha seguido creciendo desde su muerte, y no pasa mucho tiempo sin que se anuncien nuevos proyectos basados en alguna de sus creaciones. Muchos aclaman a sus creaciones en el cine, como X-Men y a todos los personajes de Avengers, incluso muchas veces sin saber el nombre de Kirby, pero de cierta manera resuenan con el sueño de Jack de ser actor. No hemos tenido tiempo de hablar de su familia, los varios hijos que tuvo con su amada esposa Ross y nietos que también siguen manteniendo su memoria viva. El libro que les mencioné de Tom Scioli es excelente para ver la vida de Kirby en todo su esplendor. Como dijimos al principio, Stan Lee lo bautizó en los 60s como el Rey. Este apodo quedó, y aunque Jack le avergonzaba un poco, la mayoría de los fans lo vemos como un título apropiado. Hace unos años tuve la oportunidad de regresar a mi ciudad natal, que es New York City. Nací en el mismo barrio que Jack, en Lower East End, pero yo nací en un hospital, él en su casa. Pasé por el barrio. Ese es el barrio original de Captain America, aunque las películas digan que es Brooklyn. Mi hijo me hace bullying cuando digo esto. Y pensaba en eso mientras paseaba por ahí. Comí en una cantina judía, de comida tradicional judía, a la vuelta de la casa donde nació Jack. No me enteré que la casa estaba a la vuelta hasta que volví a Montevideo. Me gustaría creer que alguna vez Jack comió ahí, porque era de larga data la cantina, y que bueno, el mismo año en que cumplió un siglo, me senté en una mesa en la que se sentó él. Por lo menos caminé por las mismas calles y sobre todo leí y sigo leyendo los cómics que nos dejó. Todos podemos aprender y disfrutar de una mente brillante como la suya. Y de Yapa les dejo esta foto que me encanta de Kirby dibujando en calzoncillos.
Larga vida al rey. De nuevo, les agradezco a todos por haber estado presentes en la charla. Estoy luciendo una remera con la energía Kirby Crackle tan característica de Jack, que habrán visto en alguno de los dibujos o en los cómics también. Los invitamos a escuchar Perdidos en el Éter, que por el momento lo estamos haciendo en vivo todos los jueves a las 22 en YouTube, pero además se encuentra en todas las plataformas de podcast como iTunes, Google, iVoox, que es la que lo subimos primero, YouTube también, y en Spotify, donde hablamos de cómics, ciencia ficción, juegos de rol y muchísimo más. Esto es todo por ahora. Nos encontramos en la próxima charla que demos para Comic Convention, porque en Perdidos en el Éter somos extraños, pero no tanto como este mundo. Perdidos en el Éter. Fue culpa de Stan Lee.